Yo caí el 3 de noviembre de 1975, al otro día de la inauguración, ¿no? Del 300 Carlos. Este, cuando me detienen de noche, con un matrimonio, en la casa nos detienen, y nos llevan, vendados, por supuesto, nos llevan hasta ahí. Y cuando entramos, nos ponen contra una pared, nos ponen un leuco en los ojos, una cinta esa de pegar, y arriba de eso una capucha atada. Y nos dicen que a partir de ese momento estamos secuestrados, que con nosotros pueden hacer lo que quieren, y que a partir de ese momento yo era un número, el número 87. Bueno, acá estamos en la Gruta de Lourdes, en Intrusiones y el Arroyo Miguelete, y enfrente vemos el ex Batallón 13. Y estamos frente a esta gran manzana, enorme manzana, que son varios predios militares, varios de ellos implicados en la represión, en el terrorismo de Estado. En particular en el Batallón 13, acá enfrente, en este predio al borde del Miguelete, donde fueron hallados los restos de Fernando Miranda y de Eduardo Bleyer más recientemente. Esta unidad, el ex Batallón 13, funcionó como una unidad, un centro de detención y tortura, no clandestino porque se sabía, ¿no? Era un lugar que todo el mundo sabía que traían a los detenidos. Y contiguo a él está el Servicio Material de Armamento, que es otra unidad militar, en uno de cuyos galpones estuvo el 300 Carlos. En el galpón número 4 fue la sede del 300 Carlos, que era el nombre clave que le daban los represores. Los detenidos le llamaban el infierno grande, para diferenciarlo del infierno chico, que era la casa en Punta Gorda, también llamado 300 Carlos R, por referencia a la Rambla. Bueno, en este lugar del 300 Carlos pasaron alrededor de 600 detenidos y detenidas en el periodo entre el 75 y 77, y es el centro de detención y tortura clandestino, sí clandestino, porque no se hacía, digamos, públicamente, sino que se hacía todo un operativo oculto. Fue uno de los más grandes de Uruguay, ¿no? Por la dimensión de todo el operativo Morgan que funcionó acá, y por la cantidad de detenidos y detenidas que pasaron. Algunos muy poco tiempo, podía ser 1 o 2 días, y otros que tuvieron meses, y otros que varias veces estuvieron, ¿no? Los detenían acá, los interrogaban, volvían a sacarlos hacia otras unidades militares y luego los volvían a traer para acá. Fue un centro operativo del OCOA, del Organismo Coordinador de las Acciones Antisubversivas del Ejército, que fue un organismo paralelo que actuaba paralelamente a toda la estructura orgánica militar. El OCOA funcionaba en forma paralela con sus propias autoridades, y este centro clandestino, el 300 Carlos, era como un centro paralelo al funcionamiento del batallón, ¿no? El 300 Carlos funcionaba con personal que venía de afuera, ¿no? Eran los que hacían los operativos, que entraban y salían, y la gente de estos batallones tenían la orden de darles digamos, la asistencia y dejarlos entrar y salir, ¿no? No se metían en los operativos que hacía la OCOA.
La Operación Morgan comienza en octubre de 1975, donde se planifica o se concreta, más bien, la planificación fue anterior, ¿no? Se concreta una operación gigantesca contra, en principio, contra el Partido Comunista. Eso comienza el 21 de octubre y, bueno, ellos ya tenían seguimiento, por lo que nosotros sabemos, tenían seguimiento, tenían una cantidad de información ya recogida durante años y años, durante décadas incluso, y todo eso se concreta en la Operación Morgan, que cae en principio lo que son los enlaces del Partido Comunista, van cayendo uno a uno, van siendo detenidos y llevados a lo que se llamó el infierno chico, o la casona de Punta Gorda. Después se utilizó también un recinto que había sido la cárcel del pueblo, que había sido expropiada al MLN años anteriores y bueno, se utiliza esa casa para desagotar, digamos, entre comillas, la cantidad de gente que tenían ya detenidas, secuestradas en el 300 Carlos Chico, o el infierno chico. En 300R se le llamó también, suponemos que por la Rambla, 300R. Y bueno, eso es en comienzo la Operación Morgan, que el 2 de noviembre se muda con las personas que tenía en el 300R y en la cárcel del pueblo, los vuelven a secuestrar de donde están y los trasladan clandestinamente a un galpón que estaba en el medio de un gran espacio militar, el galpón número 4 del Servicio de Material y Armamento. A partir de allí se vuelven, se continúan llevando detenidos y conviven en ese espacio entre 40 por 20 metros, o alrededor de 200, 250 personas incluso. Digo, eso es en un principio el operativo Morgan, que después, bueno. No tenés noción de tiempo y espacio en el primer momento. Primero porque estás tratando de pensar qué te puede pasar. Tan es así que a mí, creo que esa noche me subieron a la tortura y yo pensé que la escalera era helicoidal, porque era como una rampa, porque me deben de haber cachado y arrastrado, no me di cuenta que era una escalera. Después sí, la vas viendo, contar los escalones, creo que son 19 o 15, no sé. Digo, eso ya lo vas sabiendo, sabes que es una escalera y la subís. Y ahí, bueno, al tacho, a la colgada, todo el primer día, a la picana. La primera semana, la verdad, lo pasás sin saber en qué momento te van a llevar, ni qué te van a preguntar, ni por dónde viene, porque también está el que te dice, pero si vos decís, mirá cómo lo está pasando fulanita, de todo un juego muy perverso de los tipos, que debe estar muy estudiado, en que vos tenés que estar bastante, por más que juega con tu agotamiento y tu despiste, y además tu despersonalización, vos dejaste de ser Sara para ser un número. Estás mugrienta, te ven en bolas, vas al baño y que era una letrina y está el milico mirando lo que haces. Si estás con la menstruación, estás con la menstruación, si no estás con la menstruación. Es decir, no hay una norma higiénica, seguramente estaríamos llenos de pulgas. No sé cuánto tiempo estuve colgada, no importa, porque el tiempo es lo que vos perdés, la noción del tiempo.
Tratás de ser un radar en otras cosas, en ver con quién está, a descubrir, ver gente conocida o reconocer gente. A mí hay voces que me persiguen, como la de Eduardo. Además, por ejemplo, el día que te dejaban tirar ahí, descansar un poquito, te ponía alguien que estaba delirando al lado, digo, y ahí, ¿cómo es? ¿Qué mecanismo tiene la mente humana? Porque la gente no deliraba, porque me torturaron, me van a matar. Tráigame a mi mujer porque yo tengo que pagar deudas. Y le ponen lo mismo que a mí, la atan con usted y yo y ella. Y yo le tengo que explicar que lo tengo que pagar. Entonces, delirios tuvimos todos, pero llega un momento que sucede, digo, a mí le dieron la orden de que no comiera esa judía de mierda, digo, a mí me pusieron un cartel, yo te voy a mostrar la campera ahora, que decía judía de mierda. Me lo arranqué, era un leuco, como estaba con la mano así, un día tuve la paciencia de sacarlo y me pusieron otro que decía judía de mierda, muerte. Es inmedible el tiempo. Yo lo único que tengo claro en tiempo es cuando me colgaron de los pelos. Y lo tengo más o menos, digo, puedo calcular el tiempo. Vos subías esa escalera y había una baranda y de ahí colgaron la cuerda. Yo creo que fui la primera. En realidad fuimos tres, las mujeres por lo menos que yo conozco. La otra fue Leonora El Bagri y creo que te ponían ponchos mojados del ejército, te ataban los pelos y de arriba un miliquito jugaba con tu ya me habían descoyuntado, ya digo, me habían dejado tirada 3 días porque eran 2 masas muertas lo que tenía. Y ahí creo que fue un día y algo. Porque iban tirando hasta que pedí para ir al baño, qué sé yo, vi el grosor de la cuerda y dije, yo con la fuerza que tengo me voy a tirar para abajo. Que en realidad lo que me saqué es un mechón del pelo, no rompí la cuerda. Pero me tuvieron que atender porque me desmayé, ojo. Entonces, la medida del tiempo, el degradarte, yo el otro día te contaba algunas cosas que decía, el desnúdese, te conviene quedar bien conmigo porque cuando salgas te vas a arrastrar y vas a pedir por mí, sos una rata. Te voy a llevar a Boulevard, te vas a trabajar en Boulevard, no sos nadie. Era una constante. Yo del 300 Carlos lo que más recuerdo, porque las contaba y ya era la metida la cabeza en el tacho, que llegó a ser decenas por día. Y que cuando una mugre, te puedes imaginar lo que era esa agua, todo, porque no la veía, pero... Y hay 2 cosas. Una, Nibia Chabalzagaray en el cuerpo tenía una marca que nunca nos habíamos explicado qué era. Que era una marca en la pierna. No sabíamos qué era, pero la tenía notoria, una mancha azul. Y yo me di cuenta que tenía la misma. Que esa mancha de Nibia había sido en el tacho, porque te ponían de rodillas y te golpeabas muchas veces ahí con el tacho, o te metían adentro, ¿entendés? Entonces esa marca era del tacho, porque yo tenía la misma. Te metían en tabla, te metían de cabeza, te metían atado, te metían... Otros que los colgaban y los metían. El tacho fue una de las... porque te morís
ahogado. Ahogado en mierda, porque esa agua era además... Pero lo más... ¿Cómo querés que te diga? Lo más impresionante que tiene es que vos reconocés la mano que te empuja la cabeza. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? ¿Cuál fue la operación exactamente? ¿Qué fue lo que fue hallado? Esta construcción que se hizo en 2005 que abrió todo lo demás. ¿Qué fue exactamente Sí, lo que viste, lo que investigaron? mira, sí, 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 se trató de una excavación arqueológica, es decir, la excavación consistió primero en una aproximación a través de una prospección, que es un análisis, estudio del terreno, es decir, directamente prospectándolo, caminándolo y estudiando las fotografías aéreas, y eso cotejándolo con un conjunto de información que daba referencias acerca de los probables lugares. Bueno, se hacía un trabajo con una máquina retroexcavadora que iba, según las indicaciones que le dábamos, iba efectuando trincheras, iba sistemáticamente, digamos, excavando los lugares, tratando de no dejar, digamos, sitio sin excavar en el lugar donde la información estaba dada, ¿no? Porque, digamos, ese terreno son miles y miles de metros cuadrados. No era la idea excavarlo todo, porque excavarlo todo equivale a no tener un método. Es decir, allí se seguía, se intentaba seguir un método. Allí fueron ubicados en una profundidad de unos 80 centímetros, una fosa que coincidía aproximadamente con cierta exactitud con un plano de que disponíamos, un plano que había llegado en forma anónima. Suponemos que es de una persona, no sé si que participó, o por lo menos que estuvo muy cerca de alguien que había participado en el enterramiento de quien resultó luego ser el escribano Miranda, Fernando Miranda. Y bueno, y allí en ese espacio, digamos, de excavación, en ese espacio forense, se recuperaron un conjunto de evidencias. Es decir, tratábamos de recolectar, es decir, nuestra experticia, si querés, nuestro conocimiento era la excavación arqueológica. Los arqueólogos veníamos de varios años de excavar en distintas localidades arqueológicas, y la misión del arqueólogo es recuperar toda la información posible del contexto, y generar referencias que permitan luego hacer una reconstrucción y que fácilmente cada una de las cosas recolectadas entren en un esquema de conjunto y que permita establecer relaciones entre ellas. Una de las cosas que yo quiero destacar acá, más allá de otros detalles, es relacionarlo con lo que dijo Carlos. ¿Cómo hacer para ver arqueológicamente el cóndor, ¿verdad? Es decir, dos cosas tan alejadas, la operación cóndor y una excavación arqueológica. Pero gracias a declaraciones como las de Carlos, es que nosotros dijimos, aquí está el cóndor, arqueológicamente. El esqueleto que nosotros encontramos tenía en torno a la región del cuello una piola de nylon, que en el momento bueno, simplemente lo que hicimos fue recuperarla, digamos, y allí detallar todas las relaciones posibles que tenía, registrarla y entregarla a los servicios forenses del Estado. Pero hasta que no supimos, como cuentan muchos de los que pasaron por allí, que los que ingresaban se les colgaba en el cuello una piola con un número. Entonces ahí es que cierra ese universo de observaciones. Es decir, un hallazgo producido a escasos 500 metros de ese galpón, en el que aparece un individuo recubierto con una losa muy mal hecha de hormigón y cuyos restos presentaban evidencia de violencia. Es decir, tenía un miembro superior fracturado en una clara fractura perimortem,
es decir, en circunstancias muy próximas a la muerte, y además tenía una piedra en la región del cuello y otras evidencias que sugerían, además que tenía las manos atadas y que había estado envuelto su cuerpo semidesnudo en una manta. De manera que todas esas pruebas estaban sugiriendo una modalidad. Es decir, no se trataba de un enterramiento casual, eso seguía de algún modo un procedimiento estandarizado. Porque eso lo empezamos a ver al comparar con los otros enterramientos que se produjeron ese año y años después. Todos siguen una metodología. Entonces creo que es ahí donde se unen estos saberes. Es decir, el saber de Carlos, su memoria, y es allí donde aporta, y es allí donde tiene sentido lo que cuenta, es decir, porque todo el que cuenta por algo, es decir, no cuenta por contar. Es decir, también el que cuenta está queriendo entender. Bueno, acá estamos en el sitio donde se va a construir el memorial del 300 Carlos, Infierno Grande. Y la pregunta que a veces se hace es ¿por qué 300 Carlos? Infierno Grande fue el nombre que le pusieron los prisioneros que pasaron por ahí, por las características, o la fábrica también era el otro nombre, un gran espacio, fábrica, pero 300 Carlos. Durante años fue una incógnita de por qué 300 Carlos, que era el nombre clave que le daban los represores. Hasta que hace un par de años nos reunimos con los compañeros del archivo de la Policía de Guatemala, el archivo histórico, y ellos nos dijeron que en el archivo, en todas las personas que aparecían desaparecidas o asesinadas, estaba la clave 300, que nos daba la pista de que 300 es una clave de muerte, y Carlos podrían ser los comunistas, por Carlos Marx, es decir, que la hipótesis cerraría donde 300 Carlos fuera muerte a los comunistas.